Ok. Sigamos entonces. Carolina, ¿se ve bien y se oye bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces punto 3. Y vamos a ver punto 3, conexión en Y. Hay varias conexiones que se usan en ingeniería eléctrica, pero las más usadas son las conexiones en Y y en delta. Y entonces vamos a verlas para conocerlas, ¿ok? Entonces decimos, si todas las terminales denominadas con N se conectan juntas, se obtiene un generador trifásico conectado en Y. Y la conexión se llama punto neutro. Ok, este se llama punto neutro. Si no se emplea un conductor entre el punto neutro y la carga, entonces se tiene un generador trifásico de 3 alambres conectado en Y. Si se conecta el neutro con otro neutro en la carga, entonces tendremos un generador trifásico de 4 alambres conectado en Y. Ok, estos son los conceptos que tenemos. 4 alambres, generador trifásico de 4 alambres conectado en Y. Entonces el concepto es el que sigue, ¿verdad? Acuérdense de la figura que teníamos, ¿verdad? Esta. Si conectamos estos tres juntos, entonces lo conectamos en Y. Eso es lo que se llama en ingeniería eléctrica conexión en Y. Entonces, el concepto es este. Tenemos la bobina A conectada a neutro. Tenemos la bobina B conectada a neutro. Y tenemos la bobina C conectada a neutro. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos la carga puede ser un edificio, un pueblo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si aquí tenemos la carga, eso es lo que vamos a llamar la carga, ¿verdad? Esta es la carga. Entonces, podemos conectar este neutro con el neutro de la carga, ¿verdad? Entonces aquí conectamos el neutro de la carga. La línea A, la conectamos a la carga. La línea B, la conectamos a la carga. Y la línea C, la conectamos a la carga, ¿verdad? Entonces, esto aquí lo que va es la corriente de línea. Entonces, esto se llama línea. Entonces, aquí va una corriente de línea, IL.
que la podemos representar como fasorialmente, ¿verdad? Aquí tenemos el fasor EAN. Aquí tenemos la corriente de fase del generador. Aquí tenemos la otra corriente de fase del generador. Y aquí tenemos la tercera corriente de fase del generador. Ok, este es el ECN y este es el EBN. Ok, entonces esto se llama línea, esto se llama línea y esto se llama línea. Ok, entonces aquí tenemos una corriente de línea. Aquí tenemos otra corriente de línea que en la buena práctica deberían estar balanceadas, ¿verdad? Como dijimos. Entonces, los conductores A, B y C, bueno, es que no les pusimos los nombres, ¿verdad? Los conductores A. Entonces aquí tenemos el conductor A, aquí tenemos el conductor B y aquí tenemos el conductor C. Entonces los conductores A, B y C son llamados líneas o fases. Ok, el voltaje de línea es el voltaje de una línea con respecto a otra. Ok, para que quede bien claro. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase para cada fase. O sea, vamos a tener que I de línea es igual a la I de fase en el generador, ¿verdad? Donde L se refiere a línea, Phi se refiere a fase y G se refiere a generador. Entonces, el diagrama fasorial que teníamos, ¿verdad? Teníamos en el diagrama fasorial, tenemos ¿verdad? Teníamos el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C.
¿verdad? Habíamos dicho que esto, la suma de los tres voltajes es 0, ¿verdad? Como bien podemos verlo aquí. Esta es la suma. Acuérdense que los fasores los podemos tratar como vectores, ¿verdad? Solo que en el campo complejo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el E a B el voltaje de línea de A con respecto a B, ¿verdad? Este es un voltaje de línea, de acuerdo a las definiciones, ¿verdad? Este es el voltaje de C con respecto a A, y este es el voltaje de B con respecto a C, ¿ok? Todos son vectores. Ok, aquí tenemos este E a N de A con respecto al neutro, ¿verdad? Este que está aquí es el voltaje de fase. Ok, entonces aquí tenemos E, C, N. Y aquí tenemos E, B, N. Entonces tenemos los voltajes de fases y los voltajes de línea, ¿verdad? Entonces una vez, el voltaje de línea es en la línea A con respecto al neutro. Y el voltaje de, perdón, el voltaje de fase es el de la línea, el de cada una de las líneas con respecto al neutro. Y el voltaje de línea es el voltaje de cada línea con respecto a la otra línea, ¿ok? Entonces, si aquí sumamos esta malla, entonces de aquí, ¿verdad? Podemos ver que E a B menos E a N más EBN, una simple suma vectorial, ¿verdad? O sea, este menos este más este, ¿verdad? Esto es igual a 0. ¿Ok? O podemos escribirlo despejando, ¿verdad? Podemos decir que E a B es igual a E a N, el vector E a N menos E BN. Pero este vector B menos B, NB, ¿verdad? Perdón, sí, menos EBN es igual al vector positivo NB o el negativo, ¿verdad? Entonces esto podemos escribirlo como E a N más el inverso ENB. Y entonces podemos encontrar el voltaje de línea. Voy a copiar este análisis vectorial porque para no durar tanto haciéndolo, ustedes lo copian después de los apuntes que yo los subo. ¿Ok?
Vamos a ponerle con todo y título para que no se pierdan. Y vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Entonces, para encontrar, decimos, para encontrar el voltaje de línea, hacemos el siguiente diagrama vectorial, ¿verdad? A ver, vamos a ver si me lo pescan. Aquí tenemos este EAN, ¿verdad? O sea, tenemos este. Este es la referencia. 120 grados atrás está BN, ¿verdad? El voltaje de la línea B con respecto al neutro. Y 120 grados adelante está el CN, ¿verdad? Entonces aquí están 120, 120 y 120. Este 120 lo estamos partiendo en dos ángulos, ¿verdad? Porque estamos trazando el B, el inverso de EBN, ¿ok? Para hacer esta suma. ¿Ok? Entonces, ENB es este vector. Entonces podemos encontrar el voltaje de línea EAB, que es la suma de este vector más este vector, ¿verdad? Entonces, EAB, que es este, ya lo... EAB, que es este, ¿verdad? Es la suma de EAN más ENB. ¿Ok? Pero como este vector es el inverso de este otro vector, ¿verdad? Es el inverso de este otro. Entonces, el vector, este NB parte el 120 grados, lo parte en dos ángulos de 60 grados, que son estos, que es este alfa y es este otro alfa, ¿verdad? Y como EAN tiene la misma magnitud que ENB, entonces este beta es 30 grados. ¿Ok? Entonces podemos encontrar X, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí estamos formando un triángulo rectángulo, ¿ok? Que está con este también. Entonces, esto implica que X, la porción X que estamos señalando ahí en el diagrama vectorial, este X que está aquí, que es igual a este, ¿verdad? Ese X es AN, AN, ¿verdad? Por el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2. Entonces esto es igual a raíz de 3 entre 2 por E a N. Entonces, el voltaje de línea E a B, es igual a 2 veces X. ¿Ok? Y entonces esto es igual a raíz de 3, 2 por raíz de 3 entre 2 por E a N. Se van los 12 y entonces esto queda raíz de 3 por E a N. Y entonces, podemos decir, con respecto a AN, podemos escribir los fasores, ¿verdad? Entonces quiere decir que el voltaje de línea en forma fasorial es EAN, perdón,
EAB, perdón, aquí, EAB, sí. EAB es la magnitud de EAB, ángulo de 30 grados. ¿Verdad? Y el EAB ya lo encontramos. Aquí está. El EAB es raíz de 3 EAN, el voltaje de línea, perdón, el voltaje de fase, A con respecto a N, ángulo de 30 grados. Igualmente podemos encontrar, similarmente, encontramos ECA igual a raíz de 3 ECN, ¿verdad? Cada voltaje de línea va con su voltaje de fase multiplicado por la raíz de 3. ¿Ok? Ángulo, estamos midiéndolo con respecto a EAN. Entonces es más 30 grados más 120, 150 grados. Y el vector BC es igual a raíz de 3 por el BN ángulo de 270 grados. Entonces, para la conexión Y, o sea, el voltaje de línea de un generador conectado en Y es el voltaje de fase multiplicado por raíz de 3. Entonces, en general, vamos a tener que el voltaje de línea en el generador conectado en Y es raíz de 3 por el voltaje de fase. En el dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces pasamos de fasores a tiempo. Entonces E a B va a ser igual a raíz de 2 por E a B por el seno de omega t más 30 grados. ECA es igual a raíz de 2 por SA por el seno de omega t más 150 grados. Y EBC es igual a raíz de 2 por EBC EBC por seno de omega t más 270 grados. Y también, fasorialmente, tenemos que el fasor de AB más el fasor de CA más el fasor de BC es igual a ¿cuánto? Sharon,
No está Sharon. Natalia. Profe, ¿sería la suma de esos tres? Pero vectorialmente, ¿cuánto da eso, esa suma? Ahí está. Cero. ¿Ah? ¿Cuánto da esta suma de estos tres vectores? Sale del origen, pasa al segundo origen, pasa al tercer origen y vuelve al origen. ¿Cuánto suma eso? Cero, profe. Exactamente, 0. Y entonces, gráficamente lo que vamos a tener es este diagrama, ¿verdad? El voltaje de línea más el voltaje de línea más el voltaje de línea da 0. O sea que en la conexión Y, cuando las cargas están balanceadas, entonces los voltajes, la suma de los voltajes da 0. Y aquí están representados el voltaje de fase AN, este es el voltaje de línea AB, el voltaje de fase CN, este es el voltaje de línea CA y el voltaje de fase BN y este es el voltaje de B con respecto a C. Ahí están los tres vectores de fase que son con respecto al neutro. Esos son los que salen del generador. Y ya cuando están en línea, entonces con la carga, ¿verdad? Entonces el voltaje de línea del generador conectado en Y, así como esto que dijimos aquí, entonces se convierte en raíz de 3 por cada uno de los voltajes de fase. ¿Ok? Después hay otro concepto importante y es la secuencia de fases. La secuencia de fases en el generador es el orden en que los voltajes de fase o línea giran en el plano complejo. Si la secuencia está dada, entonces se puede tomar un voltaje como referencia y dibujar el resto de voltajes con respecto a este mismo. Así, para una secuencia ABC y el voltaje EAB 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 como referencia, tendríamos un diagrama como el que sigue. Ok, entonces, si me dicen que EAB es la referencia, entonces fíjense, lo que se sigue ACB, ¿verdad? Esta es una secuencia de fases. Esta es una secuencia de fases ACB. ¿Por qué es ACB? Vean. Esta es una secuencia ACB. ¿Por qué? Porque se fijan en las iniciales del primer subíndice. Aquí está A, aquí está C y por último viene B. ¿Verdad? Entonces, con respecto al punto P, pasa A, sigue C y sigue B. ¿Ok? Entonces, esta es una secuencia de fases ACB. ¿Ok? Igualmente,
digamos, estos son los voltajes de línea. AB, CA y BC. Y los voltajes de fase igualmente, ¿verdad? Aquí está A, C, B. ¿Ok? Y entonces, el primero es el que se da como referencia. Este es el referencia. ¿Ok? Esta es la referencia. Entonces, para este caso, tenemos E, AB, se da como referencia. Entonces es la magnitud EAB, ángulo 0 grados. El voltaje ECA es igual a SA, ángulo de menos 120. Y EBC es igual a EBC, ángulo más 120. ¿Verdad? Estos son los voltajes de línea. Y estos son los voltajes de fase. EAN igual a EAN, ángulo de 0 grados. Es la referencia. Ah, bueno, aquí se nos olvidó poner, ¿verdad? Esta es la referencia. Ok, esta es la referencia. Entonces, CN es igual a SN, ángulo de menos 120. Y la tercera fase, BN, es igual a EBN, ángulo de más 120. Estos son los voltajes de fase. Ok, entonces quedamos aquí. Para terminar el tema de los generadores trifásicos de hoy en 8. O puede ser que se los deje de tarea. Sí, porque el resto es muy fácil. Profe, y una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Dígame. ¿Para cuándo estamos dejando el último examen, el final? Para de hoy en 15. De acuerdo, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces quedamos en el punto 4. Bueno, profe, ¿y laboratorio o tarea para la otra semana? Voy a ver si lo podemos hacer. El generador conectado en delta. Vamos a ver si lo podemos hacer. Yo les aviso por WhatsApp y les subo el material. Es que no sé si lo podemos hacer. Conectado en delta. Muy bien, profe, muchas gracias. Ok.
Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe, gracias. Nos Ok. vemos, profe, que la pase bien. Bueno, feliz fin de Hasta semana. luego, profesor. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, profe.